Bueno, vamos a tratar de continuar. Estoy en mi trabajo, pero yo soy el encargado, el jefe, así que puedo permitirme en este pequeño tiempo, paréntesis, que estoy en tranquilidad, seguir con esta meditación de Efesios, que ojalá pueda ser de iluminación y de bendición y de edificación para los que estén viendo este video. Así que vamos a seguir pidiéndole a Dios lo que Pablo dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si alguna cosa, hermano o amigo que estás viendo, si alguna cosa aprendiste respecto de Dios, si algo progresaste en el conocimiento de Él, de la palabra de Dios, es porque Él nos iluminó, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. No es porque somos genios, ni porque tenemos una capacidad más que otros. Si en algo progresamos, hemos sido iluminados, es por la gracia de Dios. ¿Sí? Yo miro acá para ver si está avanzando el video. Bueno, entonces vamos a pedir humildemente a Dios que nos ilumine en este pequeño episodio sobre el libro de Efesios. Señor, te pedimos que guíes nuestras palabras y nuestros pensamientos, pero sobre todo nuestra mente, para, como dice también el libro de Efesios, como dice tu espíritu, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renová nuestra mente, iluminanos y guianos a toda la verdad en la reflexión de tu palabra, para edificación mutua. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a poner esto en silencio. Bien. Efesios, entonces habíamos quedado en que Pablo, acuérdense nuestro bosquejo, simple, fácil, hay cosas separadas y ahora se reúnen, dice Pablo. Esto está en el fondo, en el esquema que parece ser, vamos a ver, vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que Pablo quiere comunicar. Cosas separadas que a partir de ahora se unen. Por eso en el versículo que habíamos quedado, dice que Dios, la gracia de Dios la hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, a Dios le agrada darnos inteligencia y sabiduría para que entendamos cosas profundas. Es su beneplácito, le da placer que sus hijos sepamos las cosas básicas, ¿sí? La salvación, muy importante, muchísimo, la vida eterna, pero también Dios quiere que nosotros nos gocemos en las profundidades de sus inteligencias, desde la profundidad de su inteligencia, como va a decir también más adelante en el libro de Efesios, dice, para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer a través de la iglesia, la inteligencia de Dios. Entonces, vamos a tratar de profundizar. Para aquellos que quieren, le repito, con un espíritu humilde, para admirar más a Dios, para sentirse más chiquito al ver su grandeza, seguir profundizando en estas verdades. A ver si podemos avanzar. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, sigo repitiendo lo mismo, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí hace un punto, y dice, acá tengo el machete, voy siguiéndolo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano, nuestro querido Dios es soberano, nadie lo condiciona, nadie le dice, pero ¿cómo? Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, dice. Bueno, pero a ver, Dios, te tiro un pequeño tips para, a ver si te parece que está bien, para entender cómo es la revelación de Dios, de su persona a la humanidad, en un sentido salvífico, o sea, para salvarnos, para ayudarnos. Dios se revela, se da a conocer, Dios se enseña. Hay una parte ahí en Efesios donde Pablo dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Nosotros aprendemos a Dios. Dios se da a conocer, Dios enseña su persona hacia nosotros, ¿sí? Y entonces te tiro este tips de sentido común, como dijimos. La revelación de Dios es progresiva. Y yo siempre me sirve esta idea de primero a séptimo grado, cuando fuimos a la primaria, ¿sí? La señorita en primer grado nos enseñaba cosas que podíamos asimilar en primer grado. Y después en segundo, tercero, y después en séptimo ya nos enseñaba cosas con más profundidad y con más claridad, ¿sí? Pero hay un desarrollo ascendente progresivo. Para los que entienden en matemática, a mí me sirve también esto. Por ejemplo, en primer, segundo grado, no me acuerdo bien, nos enseñaban los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y la señorita nos decía, por ejemplo, 3 menos 7 no tiene resultado, no existe, no se puede, ¿sí? Claro, en primer grado no existe, no se puede. Pero cuando llegamos a séptimo grado, aprendimos los números enteros, y entonces la señorita nos decía, bueno, 3 menos 7 es menos 4. Entonces, bueno, en primer grado no tenía solución, pero una vez que fue progresando el conocimiento y el desarrollo del conocimiento, ahora en séptimo grado nos damos cuenta que sí, 3 menos 7 es menos 4, ¿sí? Entonces, esta cosa tan simple de una enseñanza que es progresiva, un desarrollo que va en aumento, ¿sí? Es
como Dios es un Dios de inteligencia, esa inteligencia docente nos la dio Él porque Él es docente y es inteligente, Él también, su revelación es progresiva, ¿sí? Hay cosas, o sea, hoy en séptimo grado no podemos decir 3 menos 7 no existe, pues ya estamos en séptimo, ¿sí? Entonces, hay cosas, acá podemos decir otra cosa, las cosas de primero, segundo, tercer, cuarto grado, ¿sí? Las tenemos que entender ahora a la luz de lo que sabemos en séptimo. A la luz de lo que sabemos en séptimo, vemos lo que pasó en primer grado. Pero sería un error, y sería algo anti-sentido común, querer interpretar cosas de séptimo desde el punto de vista de primero, segundo y tercero. No, porque desde primer grado podemos decir, están cometiendo un error. ¿Cómo van a decir que 3 menos 7 tiene un resultado y es menos 4? ¿Cómo van a decir eso? Si no existe. La señorita en primer grado nos dijo que 3 menos 7 no tiene solución. ¿Cómo van a decir eso? Bueno, se entiende el punto, ¿no? Tenemos que interpretar, en esta línea, por ejemplo, tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Esta es una también regla hermenéutica. Tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y en este proceso que Pablo describe en Efesios, hay un sentido de progreso. Pablo está diciendo, antes había algo, pero ahora se me reveló algo, y ahora pasa algo distinto a lo que teníamos en los primeros grados. Y eso es lo que yo les quiero revelar, una cosa así, ¿sí? Hay un sentido de progreso, de avance, de sofisticación, no me sale la palabra, no importa, algo más complejo, ¿sí? Entonces, más sofisticado. Entonces, Pablo, este tip tengámoslo presente cuando estudiemos la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, ¿sí? Pero a veces uno está, claro, el Antiguo Testamento tiene 39 libros larguísimos, casi el 75% del contenido de todo el texto, y el 25% es el Nuevo Testamento. Y a veces le damos mucho énfasis a los 39 libros, y está bien, es toda la escritura, pero hay que tener en cuenta que es de los primeros grados, ¿sí? Y de quinto a séptimo, por decirlo de alguna forma, es el Nuevo Testamento. Y es muy importante que aprendamos toda la escritura, pero sobre todo mucho más énfasis en el Nuevo Testamento que ilumina el Antiguo, ¿sí? Es un sentido común, ¿no? Dios es inteligente, nos hizo a su imagen, nuestra inteligencia fue afectada, por eso hoy hay tantas falsas doctrinas y cosas, pero una parte de la regeneración y de la restauración y la redención de Dios es también restaurar nuestra inteligencia, no en el sentido de conocer física o matemática, sino en el sentido de aprender la verdadera sabiduría, que es conocerlo a Él, ¿sí? Así que bueno, este es un tips. Tenemos una buena práctica hermenéutica, o sea, de interpretación de la Biblia, sabemos que toda la escritura es importante, pero el Nuevo Testamento es más importante porque es el final de la revelación y todo lo anterior tiene que leerse e interpretarse a la luz de lo último. Está claro el punto, ¿sí? Entonces, justamente Pablo está diciendo que antes había algo y a partir de ahora ocurrió algo que es la venida de Cristo y es la obra de Cristo, y eso ahora produce una evolución favorable hacia un nuevo estado. Y según lo que yo quiero tratar de plantear, y ahora vamos a verlo en este episodio también, en los versículos que siguen, antes había dos cosas separadas y a partir de ahora se reúnen, dice Pablo. Y ese es un misterio que estaba escondido en primer, segundo y tercer grado, 3 menos 7 no tenía solución, pero ahora en los últimos grados sí tiene solución. Y es lo que él viene a revelar, ¿está? Así que entonces Pablo sigue diciendo así, vamos a seguir con el texto. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en esta recta final, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Y dice, en él asimismo, en Cristo, siempre hay esta frase, en Cristo, en él, a través de Cristo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, ya lo habíamos dicho esto, bueno, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene una voluntad, un designio, un plan, y Él lo lleva a cabo y nadie puede entorpecer, ni afectar, ni desviar. Y gracias a Dios que en ese plan está nuestra bienaventuranza. Entonces, ahí hay algo que después también Pablo dice en Romanos. Nada nos puede separar, nada puede frustrar el plan de Dios de salvarnos y de beneficiarnos y de enriquecernos eternamente. ¿Sí? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y nadie puede torcer esa voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Entonces Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia, tenemos una herencia, por el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y fíjense, acá viene algo importante y con esto terminamos este episodio. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y acá se van a ver bien claritas las dos cosas que estaban desunidas. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, eran los judíos, ¿sí? Y ahora dice él, en él también vosotros, habiendo oído, o sea, hay un nosotros y hay un vosotros. Ahí están las cosas que estaban desunidas. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Qué complicado que es la versión Reina Valera 1960. Pero a ver, vamos a aclarar un poco. La primera parte es fácil. O sea, primero dice Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos. Y ahora dice, en él también vosotros, ahora los gentiles, los destinatarios de esta carta, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, el anticipo, la muestra, las arras de nuestra herencia. Hasta el momento, o sea, Dios nos da un anticipo ahora en este periodo, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La tercera persona de la Trinidad nos va guiando a toda la verdad, pero también está aplicando la salvación, la santificación a nuestra vida, enseñándonos, mirá, esto no va, hay que mejorarlo a través de la palabra de Dios. Y no solamente en cuestión que indicándonos lo que tenemos que mejorar, sino en el deleite de poder estar en la presencia de Dios y poder tener una comunión con Él, un conocimiento, una adoración, una devoción, una comunión, ¿sí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es el anticipo, la muestra, las arras de nuestra herencia. Es un poquito de la herencia que vamos a recibir. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el momento, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos posesión de Cristo, Él nos adquirió, y ya el designio de su voluntad, ya somos de Él, nada nos puede sacar de su mano, ¿sí? Así que por ahora estamos acá en un periodo de transición, pero cuando llegue la redención de la posesión adquirida, cuando el Señor diga, bueno, acá, listo, acá ya está se materializa la redención final y completa, hasta ese momento tenemos un anticipo, la presencia del Espíritu, ¿sí? Y termina diciendo, para la alabanza de su gloria. Así que aquí tenemos, entonces, vamos terminando acá este episodio, tenemos esta parte. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, y el otro grupo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, ¿sí? Así que bueno, vamos a terminar acá y vamos a esperar ahora para el próximo episodio, que hay un punto aparte. Ahora, la siguiente temática no va a martillar mucho sobre este punto, pero ya creo que hasta ahora vamos progresando en la línea, ¿sí? Acuérdense, el misterio de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en esta etapa final, de dos cosas que estaban separadas ahora están unidas. Y acá Pablo dice un poquito cuáles son esas cosas. Nosotros primeramente esperábamos en Cristo, y ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados. Están nosotros y ustedes. Pablo se siente un judío, y era un judío. Vaya si era judío. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí valiosas, las he estimado como pérdidas, por amor del conocimiento de Cristo. Sí, ese está en Filipenses. Algún día lo veremos. Pero acá en Efesios termina así. Creo que el tema está planteado. Creo que si nos arrimamos a este primer párrafo de Efesios, honestamente, vemos que hay algo acá, ¿sí? Hay un destinatario, Pablo dice acá, hay un cambio, muchachos, y acá dice nosotros y ustedes. Así que bueno, vamos a dejar el suspenso para el próximo episodio, que todos ya deben saber a cuál es mi punto, ¿no? A qué punto quiero, pero ojalá que no sea mi punto. Ojalá que podamos ver que está muy notablemente aclarado, iluminado, y van a ver que en el capítulo 2, capítulo 3, es demoledor, o sea, es abrumador el argumento de Pablo respecto a que ahora hay un solo grupo de Cristo y de Dios, desde ahora y para siempre, y no sigue habiendo un grupo y otro, sino que hay uno y solo uno, y es el grupo que está en Cristo, en el Mesías. El que no viene al Mesías no está en el grupo, no hay otra posibilidad. Estamos en séptimo grado. No nos basemos ni tratemos de razonar con cosas de primero, segundo y tercero. Me están indicando que tengo que terminar. Nos vemos en el próximo episodio.